Tener la frecuencia de resonancia para este circuito que consta de fuente de corriente, resistor, capacitor y bobinas en paralelo. Yo sé por ley de Ohm que la caída de voltaje en un arreglo como este es igual al valor de la fuente de corriente entre la admitancia, que a su vez será igual al valor de la fuente de corriente entre la conductancia más imaginario de la frecuencia angular omega por la inductancia menos 1 entre la frecuencia angular omega por la capacitancia. Si se dan cuenta, tenemos exactamente la misma relación que la vez anterior, donde para tener el mínimo denominador posible y por lo tanto el mayor valor posible, ahora en este caso yo busco el mayor valor posible de la caída de voltaje, tendría que tener la admitancia tanto del capacitor, el valor absoluto de la admitancia y también de la susceptancia tanto del capacitor como de la bobina iguales para que una vez que sean sumados nos dé 0 y obtengamos el mínimo denominador posible. De tal manera que yo concluyo que la frecuencia de resonancia para un circuito como este también es esta expresión. Ahora, yo voy a hacer que ustedes comparen lo siguiente. ¿Qué pasaría si en vez de tener para el circuito anterior una fuente de voltaje tendría una fuente de corriente? Aquí. Yo por lo tanto tendría que despejar a la impedancia del otro lado para saber qué valor de la caída de voltaje voy a tener o va a estar variando para mi red eléctrica, porque en este caso al cambiar la fuente de voltaje con una fuente de corriente, quien va a variar es el valor de la caída de voltaje, con lo cual yo tendría valores mínimos o valores máximos para la caída de voltaje. Entonces, yo ahora pasaría toda esta expresión del otro lado, para lo cual, si yo tengo el mínimo, si yo ahora este pasaría de ser el denominador a ser un factor el cual puede tener el mínimo valor posible cuando la impedancia de la bobina y la impedancia del capacitor, sus valores absolutos son iguales, de tal forma que una vez que restemos sus impedancias nos dé 0. Eso quiere decir que bajo esta frecuencia, si nosotros aquí tuviéramos una fuente de corriente, ya no tendría un valor máximo para la corriente, sino que tendría un valor mínimo para el voltaje, que es quien ahora variaría y quien se haría mínimo porque uno de sus factores ha tenido el mínimo valor posible. Aplicando el principio de dualidad, si yo cambiara esta fuente de corriente por una fuente de voltaje, ahora tendría que pasar quien se estaría variando es la corriente y no el voltaje. Esto pasaría de esto, el denominador que está dividiendo pasaría multiplicando, con lo cual uno de los factores que nos permite obtener la corriente que variaría con ese cambio, se podría hacer podría tener el mínimo valor posible, con lo cual yo tendría a su vez, como este es uno de los factores que está multiplicando, tendría el mínimo valor posible para la corriente. Es decir, que si yo cambiara la fuente de corriente por una fuente de voltaje aquí, esta frecuencia sería la de antirresonancia. Vamos con más ejemplos. Tomen en consideración lo siguiente. Nos están indicando que tenemos un arreglo, el mismo arreglo que la vez pasada. Tenemos una fuente de corriente, un resistor, un capacitor y una bobina conectadas en paralelo. Entonces, me han establecido que la corriente de la fuente, el valor de corriente de la fuente de corriente tiene esta expresión o está definida por esta expresión, mientras que la caída de voltaje en el arreglo en paralelo está definida por esta expresión. Por lo tanto, me piden calcular el valor de la conductancia y de la inductancia sabiendo que la capacitancia del condensador es de 20 microfarads, de tal forma que respetemos el hecho de que el circuito está alimentado por una señal cuya frecuencia angular es la frecuencia angular omega. Entonces, yo voy a tomar la expresión que me ha permitido definir para un circuito como el que acabo de describir, la frecuencia angular omega, y voy a despejar aquellos valores y voy a partir de esta expresión despejar aquellos valores que me están pidiendo para así saber cuál sería el valor del resistor, bobina y capacitor en un arreglo en paralelo con una fuente de corriente para conservar el hecho de que estamos teniendo la mayor caída de voltaje posible.
Por último, haré un resumen de cómo obtener la frecuencia de antirresonancia para las configuraciones de circuitos eléctricos que mencioné hace un rato. Si se dan cuenta, en este ejercicio se está repitiendo lo que yo ya les había explicado. Tenemos un resistor, una bobina y un capacitor conectados en serie en una fuente de corriente. Aquí pueden ver otro proceso por medio del cual llegarían ustedes a la frecuencia de antirresonancia. Yo ya se los expliqué de una manera. Aquí tenemos otra manera de llegar a conocerla. Yo les pido que razonen este procedimiento, lo comparen con el método por el medio del cual yo ya les había explicado cómo llegar a la frecuencia de antirresonancia en un circuito como este y obtengan sus propias conclusiones. Finalmente, ahora tengo un circuito también, como les mencioné la otra vez, como un arreglo en paralelo de resistor, capacitor y bobina conectadas a una fuente de voltaje. Tienen de nuevo otro procedimiento por medio del cual llegarían a la frecuencia de antirresonancia. Yo les pido que lo comparen con el método que yo les acabo de mencionar y lleguen a sus propias conclusiones y digan, no, pues este lo comprendo mejor que el que usted mencionó o viceversa. Por el momento es todo, nos vemos en los próximos videotutoriales.